Dios siempre, como nos conoce perfectamente, conoce nuestras más íntimas intenciones. Yo creo que ha coordinado de una manera preciosa hoy la reflexión que a mí me ha impactado muchísimo, Esther, has tenido con respecto a esta mujer y con respecto a lo que yo quería como reflexión personal compartir con vosotros. Yo le he titulado a esta reflexión: Vivimos tiempos peligrosos en una tierra peligrosa. Y bueno, nada mejor que esta historia para retratar realmente lo que yo estaba reflexionando en esta semana al, al preparar este tema. Nosotros actualmente, y más aquí en Europa, ¿no es cierto?, nos vemos constantemente horrorizados frente a las noticias que nos llegan de estos dos grandes frentes en donde el mal muestra su más horrorosa cara, como son la guerra de Ucrania y la guerra en Palestina. Y también esa tensión que hay en el Mar Rojo, y por lo menos en lo personal me da la sensación siempre de que estamos caminando en el filo de la cornisa, y viene a mi mente siempre la declaración de Dios en Apocalipsis, de esos ángeles que están deteniendo los cuatro vientos para que todos nosotros procedamos al arrepentimiento y a la obtención de la salvación antes de que esta tierra, como todo parece ser, camine hacia la autodestrucción si es que Dios no interviene antes. Cada día asistimos a hechos y acontecimientos que nos horrorizan y que manifiestan que Dios prácticamente ha sido quitado de la ecuación de la vida de cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, del ser humano y sobre todo de la tierra como sociedad. Y la pregunta es: ¿cuándo empezó todo esto? Porque nosotros como cristianos creemos que Dios es el creador de todo lo que vemos. ¿En qué punto esto se alteró y se descompuso hasta llegar al horror actual? Y para eso yo quiero llevaros, para no ocupar más tiempo, pensaba leerlo, pero va a hacer un resumen porque es un acontecimiento y un texto que yo estoy seguro que vosotros ahí y los que nos están viendo y los que nos mirarán después lo conocen de memoria. Y que tocó cuando el pueblo judío estaba eh, preso, esclavizado en Babilonia. Recordáis que después que Dios tuvo a bien revelarle, ¿no?, la pequeña y la gran visión al rey Nabucodonosor, la historia, sin que él se percatara. Sin embargo, él, mal aconsejado y él también con un mal criterio, se dejó centrar en su egolatría, en su persona, y termina la idea de construir una imagen contradiciendo totalmente lo que Dios le había revelado, que su reino no iba a ser eterno, una imagen completamente de oro. Y luego recordáis que había una orden, un edicto, que como era un edicto oriental, eso tenía que ser obedecido so pena de muerte. Cualquiera que no adorase a esa estatua de oro completa, a la totalmente contraria a lo que Dios había dicho, iba a ser eh, muerto a través de quemarse en hornos que estaban especialmente preparados para ello. Y sabemos lo que pasó con estos tres jóvenes príncipes, a la par que Daniel, que también ocupaban, ostentaban cargos, que fueron Sadrán, Mesach y Abednego. Y simplemente yo quiero recordar una parte de este acontecimiento donde a la interpelación del rey diciendo: pero ¿no sabéis vosotros que si no obedecéis esto vais a morir? La respuesta de ellos dice: de este asunto no tenemos, el versículo 16 del capítulo 3 de Daniel, no tenemos nada que responder al rey. Si el Dios a quien adoramos puede librarnos del horno ardiente y de tu mano, seguro que nos librará, majestad. Pero aunque no lo hiciera, puedes estar seguro, majestad, que no daremos culto a tus dioses, ni adoraremos a la estatua de oro que han erigido. Eso vosotros lo sabéis perfectamente, ¿no es cierto? Y ellos tuvieron que ser arrojados al horno de fuego. En esta oportunidad, Dios intervino y no les pasó nada a ellos, para manifestar y reafirmarle la idea a Nabucodonosor, que quien tenía el conocimiento, el poder, por ser quien era Dios y no él. Pero a partir de que Israel sale
de Babilonia para reconstruir Jerusalén y el templo, la teocracia terminó para siempre. Si nosotros recordamos, cuando Dios libera a Israel de Egipto y lo lleva a través del desierto a Canaán, él intenta, ¿no?, formar un pueblo y su intención era manifiesta al poner el tabernáculo en el centro mismo, ¿no es cierto? Luego ya empezó un primer paso por parte de Israel al pedir rey. Recordamos que Samuel se ofendió tremendamente y Dios le dijo, ¿por qué te enojas? No es a ti a quien te han rechazado, sino a mí. Dales rey y diles lo que les va a pasar. Y a partir de ahí, aún así, con los reyes, Dios siguió siendo el gobernante de su pueblo. Pero reiteradamente, en esa apostasía idolátrica, finalmente empiezan lo que los eruditos llaman esos 700 años del silencio de Dios, ¿no es cierto? Dios dijo todo lo que podía decir, envió a todos sus profetas, Israel primero y luego Judá en su contumacia hicieron oídos sordos. Y ya después de que Israel reconstruyese el templo, pareciera ser que no se dieron cuenta que la Shekinah ya no estaba presente en la misma. Envueltos en esas leyes y esas tradiciones humanas, quedaron tan confundidos que cuando vino el hijo del dueño de todo, no lo reconocieron. Y así como en el pasado habían matado a los profetas, terminaron también colaborando en matarlo a él, ¿no es cierto? Paralelamente en este mundo, a este proceso de alejamiento gradual, perdón, de Dios, a nosotros, los que queremos, como a esta mujer, por eso decía Esther que ha cuadrado realmente de forma perfecta, es el perfecto ejemplo de aquel que quiere ser fiel a Dios. Porque yo creo que esta mujer lo que hizo fue cumplir con lo que ella conocía de la palabra de Dios, dar ayuda al prójimo que lo necesitaba. Y tuvo que pagar con su vida y lo de su pequeño niño por ello. No nos es fácil a nosotros hoy vivir en un mundo porque este mundo tiene, así como Nabucodonosor lo implantó, leyes totalmente opuestas a la ley de Dios. Y de todos modos Dios tuvo a bien avisarnos y advertirnos, y para eso leo rápidamente en la segunda carta a Timoteo, en la que Pablo dice lo siguiente a su alumno, por así decirlo, ¿no? No pierdas de vista esto. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos. Serán duros de corazón, desleales, difamadores, disolutos, inhumanos, malévolos, traidores, temerarios y engreídos. Buscarán su propio placer en lugar de buscar a Dios. Y me detengo aquí porque yo creo que mejor definición de lo que es esta sociedad progresista y posmodernista no puede haber con respecto a esto que Pablo le recomendaba a Timoteo, ¿no es cierto? Y Jesús mismo, para eso leo en el capítulo 10, una de las tantas, algunos compañeros, algunos adventistas incluso me decían, Jesús ha dicho muchas de las declaraciones de Jesús son crípticas. No, si son crípticas es porque el Espíritu Santo no está en mí y entonces no lo entiendo. Pero sí que hay que leerlo cuidadosamente. Jesús mismo le dijo a sus discípulos en el capítulo 10, el versículo 16, mirad, os envío como ovejas en medio de lobos. Por eso, sed astutos como serpientes, aunque también inocentes como palomas. Yo no sé vosotros, queridos compañeros, pero yo nunca escuché un sermón sobre esto, ¿no? Específico, que no digo que no lo haya habido, pero yo no lo he escuchado nunca, porque creo que aquí hay que analizar profundamente lo que dijo Jesús, ¿no? Sed astutos parece un contrasentido, un opuesto. Astutos como serpientes, aunque también inocentes como palomas. Las dos características. ¿Por qué? Porque como él nos dice, somos como ovejas que hemos sido enviadas en medio de lobos. Y hoy yo me he adherido a las redes simplemente por estar interconectado con mis hijos, ese es el principal objetivo. Y a veces veo que ocurren acontecimientos
como por ejemplo, doy un ejemplo concreto de un niño que iba por así con un triciclo sin percatarse del peligro que terminaba la acera y iba a dar a la calle. Y un hombre, el mundo dice fortuitamente, etcétera, llegó justo para detenerlo cuando que a los pocos segundos pasaba un coche rápidamente, como suelen conducir hoy aún en las ciudades, ¿no es cierto? Entonces una persona dijo, gracias a Dios ese hombre actuó como un ángel y bastó para que diga ese pensamiento y en las redes lo pusieron a caldo. Eh, Indudablemente, repito, vivimos en tiempos peligrosos, en un mundo peligroso, en el cual nuestra lealtad a Dios, nuestra fe a Dios, es terriblemente sometida cada día. Incluso no hace falta que sean eventos de alcance social o mundial. Esta reflexión es para cada uno de nosotros, y en especial para aquellos que sienten que están librando una terrible batalla y la están perdiendo. Para aquellos que sienten desazón, para aquellos que sienten tristeza, para aquellos que sienten soledad o abatimiento, para aquellos que por momentos están a punto de tirar la toalla. Eso es humano. Dios, el que mejor nos conoce, nos entiende. Esta reflexión lo que quisiera es que nos lleve a pensar, por ejemplo, en esos tres jóvenes que fueron llevados a una situación límite en que su vida estuvo en juego y la respuesta que ellos dieron. Dios es poderoso, sí. Dios nos puede librar de esas batallas, de ese terror nocturno que nos atrapa, que nos aplasta y que nos anula, sí. Pero ¿y si así no fuera? Aún así, nosotros no vamos a negociar nuestra lealtad, nuestra fidelidad a Dios, porque confiamos en Él, que aunque aquí en la tierra y temporalmente tengamos que pasar por el valle de sombra y de muerte, sabemos que la vida eterna, esa paz, esa seguridad, ese amor y ese bienestar que todos anhelamos, será para nosotros para siempre, porque Dios, que es fiel, que no cambia, así nos ha prometido. Y para terminar, simplemente es algo que es lo personal, porque a mí me ha pasado, por eso reflexiono esto. Yo no estoy diciendo a los demás como que yo no lo haya pasado. A mí en lo personal me ha ayudado muchísimo y las veces que leo, realmente Dios hace que se insufle mi alma de ánimo y de decir, continuemos con esto. ¿A qué me refiero? Esta declaración preciosa que a mí realmente me da ánimos, esperanza y fuerza para seguir en la lucha en este mundo. Y está en el capítulo 12 de Daniel, en el versículo 1, que dice, en aquel tiempo aparecerá Miguel, el gran príncipe protector de tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia como no ha habido desde que existen las naciones. Pero en ese tiempo será salvado tu pueblo, todos los que tengan el nombre escrito en el libro. La Biblia está llena de estas declaraciones. Esta, en lo personal, para mí me ayuda muchísimo, porque sé que aunque haya batallas que quizá yo tenga que librarlas y no salir de ellas como yo quisiera, al final, aunque haya un tiempo de angustia personal, y este tiempo al que se refiere que es general, Miguel, el príncipe de nuestro pueblo, Cristo Jesús, nos ayudará en nuestras vidas a soportar o a vencer las batallas aquí y ahora y a obtener la gran batalla final, que es la vida eterna y vivir eternamente con Él. ¿Sabes? Pensaba, Jorge, muchas gracias por esta reflexión que nos puede llevar además por muchos e interesantes caminos, por cierto, que
Es verdad que vivimos tiempos peligrosos en una tierra peligrosa, pero, ¿sabes? Pensaba yo, ahora justo cuando terminabas, que uno de los principales peligros no viene de fuera, sino que viene de dentro. No vaya a ser que ese mundo que efectivamente está dejando a Dios de lado y lo ha dejado completamente de lado, no vaya a ser que yo haga cosas parecidas muchas veces, ¿verdad? Porque cuando a lo mejor no me interese lo que Dios diga o lo que Dios me proponga o lo que Dios me sugiera, yo también decida mirar hacia otro lado. Porque en verdad en general solemos hablar de que el peligro está afuera, pero yo sé que hay diferentes peligros, ¿eh? Y uno de ellos es efectivamente que yo no me sujete a ese Dios en el que digo creer y que no sea Él el que marca la pauta de mi vida, ¿verdad? Uf, ¿cuánto habría que reflexionar sobre esto? La verdad. Sabes, yo he pensado muchas veces, lo pienso mucho últimamente además, si tal y como está la cosa, todavía entendemos que los ángeles están sujetando los vientos y todavía esto no se ha desparramado del todo, ¿qué no tendremos que soportar y qué no tendremos que vivir, aunque gracias a Dios ha prometido que va a ser un tiempo corto, en un futuro probablemente no muy lejano? Estoy haciendo yo lo posible por tener mi provisión, ¿verdad?, de confianza en Dios, de fe, suficientemente fuerte como para no caer o para no dudar, ¿sabes? O para no, dejarme llevar también por los vientos que luego empiecen a correr. Es una pregunta que yo me hago mucho, ¿eh? Porque es verdad que hay gran angustia ya, pero si todavía no hemos llegado al pico de la angustia, ¿qué nos espera? Es decir, y no es un planteamiento alarmista, ni mucho menos, sino que, oye, tenemos que estar preparados, ¿no?, para lo que pueda venir. Y es cierto, no sé a vosotros, que empieza a resultar extraordinariamente doloroso el nivel de falta de ética que hay, el nivel de crueldad que hay, el tipo de noticias que estamos recibiendo y teniendo que digerir todos los días, que son terribles. ¿Os habéis dado cuenta de la cantidad de sucesos que hay, la cantidad de delitos, la cantidad, incluso en países como el nuestro, ¿no?, que no estábamos acostumbrados a cierto tipo también de problemas? Las cosas van yendo muy rápido. Y yo lo pensaba el otro día, ¿verdad, Jorge? Y tú trabajas en medicina. Eh, Ahora vas a los hospitales y cada vez hay más gente joven y cada vez hay más niños y niñas. Y te hablan de niños enfermos, de jóvenes enfermos, de adolescentes enfermos, algo que no ocurría, ¿verdad? Vemos que cada vez más jóvenes estamos teniendo más patologías, que estamos enfermando más como sociedad, enfermedades no solo físicas, también del alma, enfermedades mentales. Es tremendo cómo está todo. Ah, cuánto hay que reflexionar sobre esto también y cuánta inquietud nos puede suponer desde una perspectiva espiritual, ¿verdad? Yo tengo que buscar la forma de asirme a Dios todos los días, pues para poder soportar, para poder estar ahí. Y coincido contigo en que es muy interesante y habría que ahondar en esto, ¿eh? En lo de las ovejas, los lobos, las palomas, ¿verdad? La serpiente, cómo poder hacer coincidir efectivamente la inocencia con la necesaria astucia. Aunque yo creo que en el día a día es posible que más de uno y una entendamos también a veces cómo tenemos que ser de astutos y cómo tenemos que ser también de prudentes. Pero vuelvo a la historia de nuestra protagonista de hoy también. Y sí, Esther, en un momento determinado, tú estás llamada a jugarte la vida como ella, por hacer lo que crees que debes hacer. ¡Wow! Gracias por la reflexión. Y sí, es verdad que el Espíritu Santo va guiando el guión y hace que todo, ¿verdad?, vaya también, pues, que, de alguna forma, ¿verdad?, como si fuera un puzzle encajando cada una de sus piezas. Muchas gracias, Jorge, por esta invitación a una reflexión que debería ser muy profunda, de hecho, en esta mañana. Juanfra, ¿por dónde empezarías? Uy, madre mía. Ah, Pues yo no paro de tomar nota de lo que tanto lo que ha dicho Jorge y ahora estás comentando algunas cosas y yo sigo, me siguen surgiendo cuestiones y tal. Es verdad, es verdad. Has recurrido, Jorge, a los amigos de Daniel, que es impresionante la historia y cómo en una situación extrema incluso son capaces de posicionarse bien, porque a veces uno dice, bueno, eh, yo soy de los que opina que si no eres fiel en lo pequeño, desgraciadamente cuando lleguen las pruebas fuertes tampoco vas a estar preparado, porque algunos dicen, bueno, no pasa nada con estas pequeñas cositas que me pasan el día a día, pero si alguna vez me pasara algo importante, seguro que yo me mantendría firme. Pues yo soy de los que opinan que como no seas, como no te entrenes en el día a día, en las pequeñas cosas cotidianas, pues si te llega una prueba fuerte, seguramente no vamos a estar preparados. Pero fíjate, estaba yo pensando, ¿cuántos rankings se hacen, ¿no?, habitualmente de las preocupaciones de los españoles, de las preocupaciones sociales, de las preocupaciones de lo que, no sé, de lo que le preocupan a los americanos? Enseguida, ¿no? Se hacen rankings sociales de
de que si lo más importante o lo que más preocupa es el desempleo, la salud, la crisis económica, la corrupción, bueno, van alternándose. Eh, Hay algo que dice el apóstol Pablo que le escribe a Timoteo. Timoteo es ya casi su testamento vital, ¿no? Le está haciendo una serie de recomendaciones a- a su amigo Timoteo, que es joven, y ya Pablo ya sabe que le queda poco tiempo y que no quiero imaginar a Pablo como me falta tiempo, ¿no? He hecho todo lo posible y me quedan cosas por hacer, pero no quiero que se te olvide algunas cuestiones que para mí son muy importantes. Y una de las que le escribe a Timoteo es, va a venir tiempos peligrosos. Lo dice en segunda de Timoteo capítulo 3 y le dice, capítulo 3 empieza así, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Eh, es una evidencia que te estabas comentando y no me quiero extender más de que evidentemente no estamos preparados para todo lo que se nos viene encima. Y básicamente lo que tú decías, Esther, cada vez más la gente recurre pues a parches, a buscar soluciones en su desesperación. Hay algo que yo me pregunto y es, ¿tenemos que tener miedo? ¿Hay que tener miedo? ¿O qué podemos hacer? ¿A qué podemos aspirar? Y entonces cuando yo como cristiano tengo que poner ese plus, digo, ¿a qué podemos aspirar? Porque realmente esto no parece, yo le digo a mis hijos adolescentes que no los envidio porque no vienen buenos tiempos para ellos, o sea, mejores que los míos. Mm, Vivimos casi en una permanente crisis, ¿no? Salimos de un sitio a otro y, sin embargo, a la próxima generación que viene por detrás empujando, yo no creo que se vayan a encontrar una mejor situación en su entorno, en sus aspiraciones. Van a tener que luchar y partirse el codo mucho más que nosotros. Me da esa sensación. ¿A qué podemos aspirar? Tenemos que recluirnos en nuestras casas, tenemos que protegernos, tenemos que hacernos un búnker como hacen algunos, porque va a venir una hecatombe, nos recluimos. ¿A qué podemos aspirar? Yo me lo pregunto, ¿no? Porque no es fácil, pero a mí me martilla una pregunta. Jesús no quiere que tengamos miedo y que vayamos con miedo por la vida. Porque al igual que van a venir esos tiempos peligrosos, Pedro le dijo en el Pentecostés que en los postreros días se derramaría el Espíritu Santo para Ujú. acompañarnos. Entonces, no podemos estar solos. Y yo que soy de condición miedica, es decir, si ante la situación lo primero que me sale es, ay, 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 yo tengo que no olvidar que Dios está conmigo. Ujú. Cuántas preguntas, ¿verdad? Y cuántas posibles respuestas. Richard, cuéntanos. Buenos días, Jorge. Ante todo, darte las gracias por esa primera reflexión. Vivimos en tiempos peligrosos, pero nunca lo han dejado de ser, ¿eh? Para el creyente siempre han sido tiempos peligrosos. Si hacemos memoria, ¿os acordáis Elías? Eh, cómo se sentía, cómo era perseguido, cómo lo fueron los primeros cristianos. Si uno piensa en la historia de los valdenses, cómo fueron tiempos peligrosos para ellos, o todos aquellos que tuvieron que huir a América, a una tierra inhóspita y difícil, porque eran tiempos peligrosos para su fe. Ser creyente nunca ha dejado de ser algo peligroso, que eres el objeto del enemigo. Eh, Vivimos tiempos hoy en día peligrosos por lo que nos dice el apóstol Pablo, porque la gente hoy en día no te persigue físicamente, es que la gente está henchida de ego. La gente se ha creado una sociedad en la cual tu vida tiene que estar basada en el yo, porque si no está basada en el yo, eres un subversivo, eres peligroso. Eso de ser creyente, de que tu vida se deposite en la confianza de un Dios, es irritante para los demás, ¿verdad, Jorge? Les molesta eh, y eso Ujú. hace que sea un ataque a nivel mental, que probablemente sea el más difícil. Si te persiguen físicamente, mm, nunca me han perseguido, pero probablemente sería mucho más sencillo de encajar. Pero ese ataque mental continuo,
en el cual tienes que estar posicionando y donde eres objeto de burla, de señalamiento, hace pues, que al final plantees, como decía Jorge, si bajas o no bajas los brazos. Y yo creo que esta meditación es para invitar a que no bajemos los brazos, porque no merece la pena. La peor de las opciones cuando uno baja los brazos es tener que mirarse al espejo, es enfrentarse con uno mismo. Jorge nos ha traído la historia de aquellos 3 muchachos, ¿verdad? Que salieron victoriosos porque Dios les hizo victoriosos. Pero ¿cuántos otros israelitas que se agacharon, que no adoraron, que no tuvieron el valor para mantenerse en pie, pero que no querían adorar, tuvieron que mirarse al espejo y darse cuenta que habían traicionado a su Señor, que no habían sido fieles, que no eran tan creyentes como ellos creían que eran? La peor cosa en la vida es tener que enfrentarte con tu propia realidad, que no eres todo lo fiel que tú crees, porque no te has atrevido a poner a prueba a tu Señor, porque no te has atrevido a demostrar que Él tiene la fuerza y el valor para sacarte adelante. Entonces, esta invitación a no bajar los brazos es una invitación, creo yo, Jorge, a confiar en el Señor, a ser honestos con nosotros mismos y a dejar que Él haga. Si decimos que Dios es nuestro protector, hay que creerlo y hay que ponerlo en marcha. No es una teoría, es una invitación para que, bueno, no arrojemos esa toalla, que seamos fieles a pesar de los tiempos peligrosos. El Señor va a estar ahí, el Señor ha prometido que va a estar ahí. Es verdad que vienen tiempos muy difíciles y siempre hablamos de las persecuciones. Ayer lo hablaba yo con los chicos en un estudio que tuvimos por la tarde. Hablamos de las persecuciones, hablamos de lo mal que lo va a pasar la gente. Pero se nos olvida que nosotros, creyentes, exclamamos: este es nuestro gran día, es nuestro Salvador, en Él hemos confiado. Es tiempo de gozo, Jesús viene. Y siempre estamos enfocando la parte negativa y esa parte nos mina a veces también. Es tiempo de gozo, vamos a encontrarnos con nuestro Señor. Hay que permanecer fieles, hay que mantenerse como aquellos 3 jóvenes, fieles porque en el Señor está la salvación, pase lo que pase. Y como ellos, da igual cómo Dios responda, en Él está la salvación. Si Él quiere salir adelante, saldremos. Y si nos va a ocurrir algo malo, no pasa nada, porque nuestra vida sigue en sus manos, porque esta vida, esta miserable vida, solo es un pequeño tramo de lo que Él tiene preparado para nosotros. Vamos a terminar con, sin duda, un aspecto positivo. Jorge, 1 minuto para alguna conclusión después de lo que nos ha sugerido esto. ¿Qué te parece? Un poco resumiendo lo que dijo Juanfra y Richard ahora. A mí me preocupa que hay hermanos, un poco me motivé eso también, hay hermanos que decimos Dios es todopoderoso y Dios todo lo puede, Dios nos ama, y hacen una ecuación en la que dicen sí o sí me va a ayudar en mi problema y lo va a solucionar. Y nos olvidamos del caso de Pablo, por ejemplo, que le pidió a Dios, quítame este aguijón, y Dios que le contestó, bástate mi gracia. Y Pablo murió con ese aguijón, pero hoy está descansando para levantarse y mirar cara a cara con Cristo. Entonces el mensaje importante es, y me parece muy bien resumido lo que decía Richard ahora, más allá de los avatares de esta vida, que muchas veces no nos van a ser favorables por tener que ser leales a Dios. No olvidemos que la victoria final está garantizada en la victoria de Cristo Jesús. Por eso yo leí ese último texto. En aquel tiempo se levantará Miguel y nos librará y nos dará salvación. Ese tiene que ser nuestro norte. Somos débiles, fluctuamos, claro que sí, pero en Dios y en el Espíritu Santo tenemos que confiar en que la victoria final está ganada por Dios y está asegurada para nosotros. Ese es el mensaje que realmente tiene que terminar con toda esta reflexión. Y yo me permito terminar con un texto bíblico. Bueno, haciendo alusión a lo que decía también Juanfra,
de ser miedicas? Bueno, que alguien que no tenga ningún temor levante la mano, porque me temo que los seres humanos, desde el principio de los tiempos posteriores al pecado, lo primero que tenemos es temor. Ellos tuvieron miedo de Dios y se escondieron, y nosotros tenemos cada uno tenemos los nuestros, tenemos nuestros temores. Y el que diga que no tiene miedo, pues efectivamente miente un poquito al menos. Pero sabéis, Isaías 41:10 es un texto muy conocido. Me ha venido a la mente cuando decías lo de miedicas. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aquí no dice siempre evitaré que tengas problemas, siempre evitaré que sufras, siempre evitaré que tengas aguijones, pero dice: yo te ayudaré siempre y siempre te sustentaré. De manera que tenemos apoyo, tenemos ayuda, tenemos temor, sí, pero bueno, Él nos ayuda dentro del temor, y hasta que volvamos a la tierra nueva vamos a seguir teniendo miedo, pues nos podemos sentir al menos reconfortados. Y esa es la idea, ¿verdad? Que en tiempos peligrosos podemos encontrar al menos el alivio para poder seguir luchando y para tener la confianza de que Dios sigue estando con nosotros. Gracias, Jorge, porque la verdad es que esto nos invita a resituarnos también en esta época difícil, muy difícil que vivimos, y a pensar efectivamente en prepararnos para lo que pueda venir. Estamos en La Iglesia en Casa, es un placer seguir acompañándoos. Vamos a escuchar un poquito de música y enseguida nos reunimos para nuestra escuela de Biblia. Thank you.